каковы бы ни были преследования сторонников от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность и вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность Bueno, muchas gracias y nuevamente vamos a retomar los temas que siempre percibo tardíamente que quedan a disposición de todos nosotros a medida que reparo el inmenso continente que es la Revolución Rusa. La proliferación casi inabarcable de hechos que se contienen en esa expresión que nos es familiar. Y voy a comenzar recordando una escena que leí en la historia de León Trotsky, historia de la Revolución Rusa, que se conecta muy especialmente con el especial interés que tiene ese escrito de Trotsky y casi todos los escritos de Trotsky, de la relación de las armas con las letras o el teatro. No es fácil decir si a Trotsky le interesaba más la literatura que el teatro, pero lo cierto es que hay una página donde retrata el avance del Ejército Rojo contra el Ejército Blanco. No deja de ser interesante observar estas dos colorísticas para los ejércitos. Evidentemente el Ejército Blanco surge después del Ejército Rojo. ¿Qué color se contrapondría a la vivacidad del rojo? Podría ser el negro, pero llamarse Ejército Negro, que por otro lado una parte del ejército del zar eran las centurias negras también, pero eso anuncia muerte. ¿Para qué si estamos en la guerra? Además, subrayar tanto que estamos también dentro de las categorías de la muerte. Entonces, Ejército Blanco, un muy reconocible general Wrangel de aquellos años, es quien lo dirige y quien finalmente saldrá derrotado de esa guerra de 2 años, que es una guerra muy sangrienta que sobreviene inmediatamente después de los episodios de la toma de San Petersburgo y de Moscú. Lo cierto es que Trotsky ve desfilar frente a la primera columna de una de las avanzadas del Ejército Rojo a un grupo teatral. Esa es la escena a la cual me quiero referir. Y la observación de Trotsky se refiere al interés de los actores de teatro de la época por participar en acciones bélicas y no va mucho más allá de eso. Apunta que en la eventualidad de la inminencia de algunas batallas muchos eran prisioneros, de modo que corrían la suerte de los soldados, pero eran actores, de modo que actores y soldados, y acá rememoro uno de los grandes libros de Eduardo Rinesi, compartían el mismo escenario. Y en la observación de Trotsky, la idea de que hay un teatro que precede las acciones militares, aunque no la aclara nunca excesivamente, no deja de pertenecer al espacio que siempre le concedemos a la palabra teatro, que muchas veces está en una escena o en un edificio encerrada entre 4 paredes y en distintos tipos de escenarios, pero que también la otorgamos con bastante liberalidad a los campos donde se realizan las batallas, de modo que la guerra y el teatro es una intuición de Trotsky, una pintura de sus tantas observaciones específicas que no atañen a la lógica central de los acontecimientos. Pero ocurre que Trotsky se interesa por un teatro de la Revolución, y es la época del gran dramaturgo Meyerhold, con el cual, y sobre el cual Trotsky escribe mucho también. Trotsky se propone un tipo de teatro, después de hacer esta observación sobre los actores que van encabezando como una troupe circense a los soldados, se refiere a un tipo de teatro que interese al pueblo, a las masas, a un vasto público. Es un problema absolutamente contemporáneo. Y en ese momento, en el Teatro Bolshoi,
en ese momento, me refiero a esos años de la Revolución, esta es una especulación de Trotsky del año 23, o sea, 4 años después 7 años después de la Revolución, y en la inminencia de su exilio, digamos. Va a haber muchas obras de teatro, entre las que ve El inspector de Gogol. Ya recomendé, iba a decir, como si fuera un recomendador de obras de teatro. La vez pasada hablamos del Capote de Gogol, y El inspector es otra de sus famosas obras, lo que habitualmente se llama una comedia de enriedos. El inspector es un inspector que va de la ciudad a una aldea, a un pueblito, a inspeccionar escuelas. Y descubre la mascarada que era la enseñanza o la educación. Estamos hablando de mitad del siglo XIX, ¿no? Es una obra reidera, como decían los críticos teatrales en algún momento. Y Trotsky defiende ese tipo de obras y al mismo tiempo debate con los críticos teatrales de la Moscú de aquel momento. Hay que pensar que son los inicios del debate económico sobre la nueva política económica que permite cierta apertura del pequeño comercio rural frente a lo que se llamó antes el comunismo de guerra, es decir, el control estatal de toda la actividad económica. Ese es un gran debate entre Trotsky, Lenin, Stalin. En ese momento a Trotsky le interesa también el debate sobre qué teatro debe estar presente frente al interés de las masas populares. Y se encuentra en el gran debate de la época entre futuristas, simbolistas. Su preocupación por el arte socialista deviene del hecho de que tiene una teoría bastante estricta sobre la formación de un arte socialista. Él cree que si no hay una sociedad socialista, no puede haber un arte socialista, con lo cual deducimos muy fácilmente que su idea del arte podría ser un poco más pobre que sus análisis específicos de tal o cual obra, que nunca son pobres, por el contrario, la encumbran como grandes obras, o si tiene que atacarlas, lo hace con gran empeño y delicadeza. Pero su idea de que hay un arte socialista cuando hay las bases materiales que lo permiten, es una idea que nos puede permitir ligar a Trotsky a una concepción de un sustento teatral dependiente exclusivamente de la sociedad a la cual pertenece, sin otorgarle al teatro mayor capacidad de excederse respecto a la determinación social. Y al mismo tiempo le retira lo que los actores de la época, sobre todo Meyerhold, querrían para ese teatro, que es un teatro de avanzada, un teatro que se arrogaba para sí mismo la cualidad que podía tener un líder político. Por eso había actores en el frente de batalla, se arrogaba una cualidad de conducción social, de elaboración de trazados para que por ahí caminen las multitudes, las alamedas de la historia, como decía el presidente de Chile, Salvador Allende. Entonces ese es un debate de Trotsky con Meyerhold, al que aprueba, y es el comentario de Trotsky de grandes obras, como El inspector, a la que aprueba también, y aprueba ciertas fórmulas a las que acude Meyerhold, que después retomará, o que por la misma época emplea también Bertolt Brecht, que es, o Piscator, que es tomar en el teatro todo lo que en aquel momento había producido el cine mudo, y tomar en el teatro todo lo que había producido en aquel momento la publicística. Por lo tanto, El inspector de Gogol, cuando se da en el Bolshoi de Moscú, tiene una característica, parece como siendo una obra de vanguardia cuando es en realidad una obra del siglo anterior, exactamente casi un siglo antes. Entonces ahí se le presenta a Trotsky el dilema entre los futuristas y los simbolistas. Y lo ve a Meyerhold con simpatía porque efectivamente Trotsky lo primero que hace es ver con simpatía lo que después critica, porque si piensa que no existe un arte socialista, hasta que no haya socialismo enteramente derramado sobre todos los poros de la sociedad, sí piensa que hay obras que propenden al socialismo y experiencias que propenden al socialismo. Entonces le interesa, como le interesa a cualquier tecnología, le interesa la tecnología del teatro. Por lo tanto, saluda a la aparición de algo que hoy sigue siendo una experiencia que se practica muchas veces, cuando se dan obras, sobre todo alemanas. En el Teatro Colón también aparecen o piezas musicales hechas específicamente para una ópera o
filmaciones específicamente hechas para esa obra, solo que estos son los momentos donde se reúne un poco wagnerianamente la idea de que todas las artes corresponden a una única arte, que cine, teatro, en fin, publicidad, pueden ser un única arte. Y Trotsky da la impresión que se dirigiría hacia una concepción artística donde en un solo momento, con un solo estilo, o bajo una sola obra, que puede ser una obra retomada del pasado, se pueden expresar artes tan diversas como la pintura, el teatro, la cinematografía y la literatura. Y por lo tanto, digamos, también la publicística, los grandes carteles que atraviesan el escenario o que están fijos en el escenario, a la manera del cine mudo, comentando una acción o superponiéndose de una forma contrapuntística a esa acción. Bueno, todo esto origina un debate de Trotsky con otros autores teatrales respecto a una cuestión que hoy también está presente en cualquier autor teatral, en cualquier persona que le interese el teatro o que le interese cualquiera de las artes, que es la relación entre el producto de una obra artística, el artista productor de una obra y la capacidad popular de integrarse a ella bajo la forma de una comprensión total de la obra. Bueno, si esto pudiera ser, es lo que quiere Trotsky. Trotsky no quisiera que haya un teatro, e incluye en eso el teatro de vanguardia, que no pueda ser comprendido, que no pueda ser aceptado, que no agregue algo a la movilización política, que no agregue algo a la construcción del socialismo. Por eso puede no ser arte socialista, pero tiene que ser un arte que tenga esa tensión de pensarse en hacia un futuro socialista y tener en cuenta las posibilidades del presente. Curiosamente, aunque Trotsky es tan refinado cuando escribe, emplea la palabra presentismo, que entre nosotros quiere decir algo muy diferente y hasta a veces odioso, pero lo emplea para contraponerlo a futurismo. El futurismo lo deja con un tilde de desasosiego, digamos. Y el simbolismo más, por eso su discusión es con el futurismo. El futurismo lo que hace es tomar algo que a Trotsky le interesa mucho, que es la mecánica, la técnica, y es el caso de Meyerhold, que denomina biomecánica a su teatro. La biomecánica es una palabra que creo que la inventa Meyerhold, como después, muchos años después, Michel Foucault inventó la biopolítica. Eso quería decir, la biopolítica es más comprensible, hacer política bajo las condiciones de la existencia y hacer entrar las condiciones de la existencia en una decisión política que ya no se tratará sobre la vida del Estado, sino sobre lo que llamaríamos el existenciario que reúne a las personas entre sí por las múltiples razones que sean. Pero la biomecánica es una categoría artística, es decir, es el teatro fusionado con la vida. Y aquí ingresa un tema que muchos años después, quizás muchas décadas después, pasó a formar parte del bagaje de lo que comenzó a llamarse posmodernismo en los años 60 del siglo pasado. Entonces, en la Rusia revolucionaria se incubaban toda clase de experiencias que no fueron distintas muchas décadas después, aunque fueron cambiando de nombre. La biomecánica era la idea de que hay algo en los cuerpos y hay algo en la tecnología que una revolución socialista debe tender a integrar, más allá de que el socialismo tiene un legado de palabras ante sí, que es la socialización de los medios de producción, la relación de la fuerza productiva con los medios de producción, o con las relaciones, fuerzas, relaciones, bueno, todo eso era el legado de Marx. El socialismo en los directores de teatro y en los directores de cine, tanto en Meyerhold como en Eisenstein, debía ser una clase de socialismo que fusionara más cosas que las fuerzas materiales, productivas y las relaciones sociales de producción. Las fuerzas debían llamarse fuerzas mecánicas y debían ser operatorias, es decir, tuberías de gas, locomotoras, grandes calderas, sistemas eléctricos y los cuerpos. Y los cuerpos eran cuerpos teatrales. Y en esa escena teatral hay una obra que no se conoce tanto, y no sé si algún grupo teatral la puede representar hoy, que creo que se llama El gas, de Eisenstein, que transcurre en una planta de gas.
o sea, la idea de que el teatro debía acercarse a la vida, es una idea riesgosa para el teatro, pero al mismo tiempo es la idea culminante del teatro. De modo que un actor que hacía de operario de una planta de gas, lo hacía en una planta de gas. Faltaba decir que era un acto teatral la simple idea de que un operario, no actor, estuviese en ese momento actuando realmente como operario de la planta de gas. De modo que la fusión entre la tecnología y la estética aparecía como una fórmula revolucionaria para un tipo de artista revolucionario en Rusia que había tomado la revolución a su cargo. Pero ¿cómo es esto? La revolución no le hicieron un personaje que se llamaban de otra manera, no se llamaban Eisenstein, no se llamaban Meyerhold, se llamaban Lenin, Trotsky, etc. A Lenin le preocupa menos este problema, pero a Trotsky le preocupa tanto que efectivamente entra en debate con ellos porque él percibe, y Lenin también percibe, que todo este grupo de actores, porque si un actor va a encabezar un pelotón militar, no estamos ante cualquier situación, estamos ante una situación con una fuerte presencia de lo que llamaríamos una vanguardia estética y militar al mismo tiempo, van adelante de todos y pueden ser tomados presos y corren la suerte del soldado. Entonces, ante eso aparece la cuestión de configurar la revolución en el arte bajo un nombre, y ese nombre fue arte proletario, Proletkult. El arte proletario se propuso hacer teatro en todas las fábricas, por lo tanto, las fábricas recibían el impulso del grupo teatral que hacía teatros en ellas como un modo de mímesis absoluta, es decir, era teatral el gesto de producción de una línea de montaje, digamos así, de la fábrica Putilov, que es una fábrica metalúrgica, que el acto teatral de representarlo con una trama que podía agregarse a la mera utilización de los medios técnicos de producción. Sin embargo, ese tipo de teatro que se solidariza absolutamente con los materiales que emplea, no dice, soy teatro porque además de solidarizarme con la planta de gas, con la máscara del operario y demás, con la llave mecánica que tiene para atornillar y desatornillar los grandes implementos que están bajo su dominio, o dicho al revés, o que lo podrían dominar a él, no agregamos una trama, porque es un teatro biomecánico, es decir, a la vida y las máquinas que de algún modo vitalizaban a las máquinas y hacían del cuerpo una pregunta sobre qué clase de mecanismo puede soportar en momentos de esta eclosión revolucionaria. Entonces, esto en todas las fábricas, en todas las unidades partidarias, en todas las ciudades, en todos los clubes de barrio. Hay otra obra de Eisenstein, el box, donde transcurre en un cuadrilátero de box, y es una obra de teatro también. ¿Y quiénes son los actores? Boxeadores. El actor es un boxeador y el boxeador es un actor. Bueno, todo eso se nota en el acorazado Potiomkin, pero se nota de tal manera que hoy no podemos pensarlo sino como ficción. Pero también quiere un acorazado. Se filma en un acorazado. El Potiomkin ya había sido desmantelado. Se filma en su gemelo, que se llamaba Los Príncipes o las Princesas, o los Tres Apóstoles, se llamaban, acorazados del zar. Potiomkin era el primer ministro de Catalina la Grande, ¿no? Todos esos nombres eran la pesada herencia, puesto que se trataba de acorazados, ¿no? Es una pequeña humorada que tengo que advertir que lo es ante la seriedad del público, ¿no? ¿Cómo no va a ser pesada de herencia recibir 3 acorazados del zar? En ese sentido, la dirección del partido bolchevique percibe con preocupación la formación de lo que denominan tanto Lenin como Trotsky un partido paralelo. ¿Y cuál era ese partido paralelo? Un partido que estaba dentro del partido bolchevique también y que no pretendía una codirección y sin embargo la idea estetizante de la revolución, la idea artística de la revolución con estos grandes directores que trascendieron a la revolución rusa y que, como me pareció poder decirlo otra vez, la historia es un sistema riesgoso de encadenamiento de las memorias, pero si vamos al cine a ver el acorazado Potiomkin hay algo de memoria visual dada en un presente inmediato que permite evocar acontecimientos que se han dispersado para siempre. O sea,
como tales, pero ese para siempre el cine y la imagen lo relativiza. Bueno, ocurre que el ministro de Cultura también forma parte del Prolet Cult, y el Lunacharski, el tan admirado por José Ingenieros, al punto que quería hacer en Argentina la política educacional bolchevique. Eso revela algo interesante, que en Argentina había gente atenta a esta experiencia y al mismo tiempo acá no hubiera sido posible el modo en que se estaba discutiendo en Rusia ni en ningún otro lugar de Europa, ¿no? Por eso esto es una discusión única. Y Lenin hace algo muy habitual en la política de cualquier país, eso sí, pone como viceministra de Cultura, pues Lunacharski era un viejo bolchevique, y era el bolchevique más ilustrado, más europeísta, más iluminista, o más romántico, en fin, su vertiente era Europa, ¿no? Pone una viceministra propia, a su esposa, a Nadiezha Kopaskaya, es la viceministra. Es lo que hace cualquier gobierno en cualquier país del mundo, pone a otro medio diferente al anterior para que no haya excesos, digamos. Lunacharski era una persona bastante independiente y que tiene muchas polémicas artísticas con el ejército, de las cuales Trotsky se burla, porque se lanza a proteger catedrales muy antiguas que están en el frente de guerra. Trotsky en este libro, Mi vida, desmiente que eso haya sido así, pero Lunacharski manda continuamente certificados de antigüedad de las viejas basílicas del siglo X o del siglo XI, detrás de las cuales se parapeta el ejército blanco. Es una gran discusión porque efectivamente no hay ningún ejército, basta pensar en la Segunda Guerra Mundial o en los ejércitos de las oscuras guerras contemporáneas. El capítulo del Quijote dedicado a las armas y las letras no se define quién tiene el mayor privilegio. Hay un equilibrio inestable entre las armas y las letras, pero se copertenecen. Es un diálogo de Sancho con Quijote, si no me acuerdo mal, y si no me acuerdo mal es el capítulo 35 de Don Quijote. En una revolución como la soviética no existía este equilibrio inestable. Si había un grupo militar parapetado detrás de un baluarte, que era una reliquia histórica de la nación, de la memoria rusa, el ejército tenía que actuar. Era bastante inverosímil que un ejército, entre los oficiales se miraran un catálogo ilustrado de las reliquias del país y dijeron, no, acá no podemos combatir, retirémonos de esta importante posición de guerra porque afectamos el patrimonio público. Eso no existe en un ejército, sería otra clase de ejército. Pero el Prolet Cult es probable que pensara en esa otra clase de ejército también estetizado, que silenciara sus cañones para dejar hablar a la arqueología. Entonces, todos esos son debates de gran significación. No podemos pasarnos esos debates cuando decimos Revolución Rusa. Lunacharski además tiene una fuerte intervención en otro episodio no ignorado, pero no habitualmente solicitado para comentar la Revolución Rusa, que es la presencia de Walter Benjamin en esa época, más o menos, un poquito después que Trotsky sale de Moscú, pero más o menos contemporáneo. Hay un importante escrito de Walter Benjamin llamado Diarios de Moscú, y son apuntes sobre la vida cotidiana en la Moscú de aquel momento. Y sobre todo son apuntes sobre sus relaciones afectivas con, para decirlo muy ligeramente, con varias de sus novias en Moscú. Ese es el propósito además de su viaje, pero Benjamin nunca tiene un único propósito, aunque ese parece ser el dominante en los diarios. En realidad quiere tomar apuntes de la ciudad como tomará apuntes de París, y en realidad está pensando en París cuando piensa en Moscú, solo que sus grandes apuntes urbanos serán sobre París. Pero en Moscú hace algo parecido y son muy preciosos los apuntes que hace sobre la vida cotidiana y sobre las representaciones teatrales. Justamente uno de sus apuntes es el fastidio que le causa no haber sido admitido a la representación de una de las obras de Meyerhold, que era una obra que Trotsky consideraba un poco aburrida sobre la Revolución Francesa, pero que Meyerhold la cruza de carteles y la vanguardiza, digamos. A Trotsky no le gustó, Benjamin no pudo entrar. Y
y se lanza a caminar por una de las grandes perspectivas de Moscú y ahí toma sus apuntes hasta llegar al Kremlin. Bueno, llega al Kremlin caminando bajo el frío gracias a que no pudo entrar al teatro. De ese tono son sus diarios. Y hay un importantísimo comentario también sobre que él ya era alguien levemente conocido en Europa como crítico. Tendría 30 años en aquel momento. Y se le pide un artículo sobre Goethe para la Enciclopedia Soviética. Quizás la primera edición de una enciclopedia soviética. Él es un judío alemán y es un lector de Goethe. Y Goethe, para Lunáchar, el ministro de Educación, es una figura central, como lo fue para el Che Guevara. Recordarán esa foto famosa de Guevara en la selva leyendo a Goethe. Y Lunáchar quiere un Goethe que no se da el de Benjamin, de modo que Benjamin se pasa un buen tiempo escribiendo el capítulo de Goethe de la Enciclopedia Soviética y es rechazado. Hoy cuando se rechaza un artículo a cualquier persona, en general un gerente editorial de cualquier editorial no da mayores explicaciones, ni escribe un tratado, ni siquiera escribe un renglón. Lunáchar se toma el trabajo de escribir como 20 páginas, observando una por una el desarrollo que hace de la figura de Goethe y Walter Benjamin. Las dos cosas quedan en la historia de la literatura del siglo XX. Tanto el artículo de Walter Benjamin, que hoy se lee bajo el título de Las afinidades electivas, que es un gran artículo sobre Goethe, tomando justamente el título de una de las novelas de Goethe, y el otro es el artículo de Lunáchar, donde le recomienda al comisariado de la literatura del pueblo, del Ministerio de Educación, rechazar el artículo. Y es muy fina, porque es un gran conocedor de Goethe, pero de algún modo quería sovietizarlo un poco, quería hacer que ese romanticismo tuviera desprender algún gajo de interés por lo social, por lo popular, y no era el caso de Benjamin. Por eso es otra de las discusiones que computamos en la relación entre la Revolución Soviética y el modo en que revisa su propia literatura y la literatura universal. Un poquito antes, para mencionar otra visita célebre, había estado Gramsci en Moscú, y sus propósitos son más bien políticos que amorosos, pero no obstante su esposa será rusa, una violinista rusa, ahora no recuerdo el nombre. Entre paréntesis, el historiador francés que no recordaba el nombre la vez pasada es Jules Michelet, del cual rememoro su gran trabajo sobre las brujas. Su historia de Francia tiene 8 volúmenes, es excepcional, tiene un enorme valor, llega hasta la Revolución Francesa. Pero Las brujas es un libro sobre la cuestión femenina, vista por un ojo agudísimo del siglo XIX, ¿no? Bueno, ahora como no me acuerdo el nombre de la novia de Walter Benjamin, así vamos, como ya dije, típico de la televisión, enganchando para la sesión posterior. Entonces ahí se sabrá, se descubrirá quién era la novia. Ahora la recuerdo, pero la voy a mantener en suspense. Ahí Gramsci deja 2 testimonios de grandísimo interés que permiten una discusión también de absoluta actualidad, porque Gramsci es otro crítico, y además teatral. Trotsky es un crítico literario y un crítico teatral. Y además es un observador de su escritura en relación a la técnica de muchas maneras que después tendremos ocasión de ver mejor. Pero una de ellas es que como tiene que escribir en el tren de guerra, su tren de guerra son 2 grandes locomotoras y el vagón artillado. Hay varios vagones con soldados y visita todos los frentes de guerra en el periodo posterior a los años 20 en la guerra con el ejército blanco, ¿no?, que se desarrolla en varios frentes a lo largo de toda Rusia. Su escritura, dice, se escribe como sintaxis al compás de los saltitos que da el tren cada vez que pasa por una juntura de vías. Eso recuerda mucho el cuento de Rodolfo Walsh sobre el tipo de la muerte el momento en que muere un corrector de pruebas. Ahora no recuerdo el nombre del cuento de Walsh, porque la forma de investigarlo es que estaba corrigiendo las pruebas en el tren de La Plata a Buenos Aires. Y cada vez que el tren paraba y arrancaba había un saltito en la letra.
Y un verdadero investigador, ¿qué hace? Toma el horario del tren, a la hora que entraba y salía de cada estación, y cuándo saltaba la letra, de modo que podía saber en qué momento del viaje había sufrido un atentado o algo así. Perdonen por recordar mal ese cuento de Walsh, pero se trata de la misma relación entre el traqueteo del ferrocarril y el modo de una sintaxis. Y ahí tenemos otro tipo de observación de Trotsky que nos permitiría preguntar, pero esto es algo que nos permite concebir un personaje de una revolución, porque un personaje de la revolución tendría otro lenguaje, hablaría con otra sintaxis. Él dice, mi sintaxis ya terminó siendo la del modo en que salta el tren ante cada juntura de las vías. Entonces, tecnología ferroviaria y escritura aparecen asimiladas. Entonces, estamos ante un personaje singular en ese sentido para el modo vertiginoso en que se daban los acontecimientos en la revolución. En el sentido de la técnica, ya sabemos que la forma de adjuntar la cuestión eléctrica, que no era desconocida, pero en Rusia se precisaba una revolución de la electricidad también, y esa conjunción entre socialismo y electricidad que se le debe a Lenin también forma parte de una hipótesis que hace responsable a los acontecimientos de balancearse entre una proposición política, una revolución, y una proposición tecnológica que poco a poco también va reclamando del epíteto de la revolución para organizar su propia competencia con las tradiciones políticas, es decir, con el mundo de las ideas, o con el mundo del espíritu, o con el mundo de la ética, entonces, o con el mundo de las teorías y fórmulas técnicas. Entonces, o son caminos paralelos o se entrelazan, y si se entrelazan, ¿cómo? Otra cuestión que entonces nos permite avanzar un poco más en la idea de cómo entrelaza Trotsky la mecánica y las letras, el pensamiento teórico y el pensamiento técnico, lo permite la Torre de Eiffel. Bueno, la biomecánica, como dijimos, es la solución que encuentra Meyerhold para fusionar cuerpos, presente real de esos cuerpos y cuerpos teatrales. Esa es una proposición que desafía nuestra imaginación, desafía nuestro horizonte imaginario. A eso podríamos llamar revolución también, de un modo en que abre la idea de revolución hacia las letras más que hacia las armas. En el caso de la Torre de Eiffel, que había sido acabada de construir no mucho antes, por eso llamaba la atención, aún hoy se construye en 1899 o algo así, para la Exposición Universal de París. ¿Qué tipo de monumento es? Eso es lo que se pregunta Trotsky. Es un monumento que homenajearía a alguien, pero acá parecería que la torre se homenajea a sí misma, homenajea a los materiales con los cuales está hecha, o sea, es el homenaje a la era del hierro, a la era de la máquina. Es un homenaje a la exposición industrial, es un homenaje a la industria. Y es una torre que tiene además, no se podría desconocer que su forma no es la de una torre que exenta de ese movimiento de dos curvas que coronan en una cúspide, que algo le debe a los estilos de decoración de la época también. Entonces no podríamos decir que solamente es un monumento abstracto a la era del motor de explosión. Bueno, a Trotsky le interesa esa torre, pero la ve de formas sencillas y al mismo tiempo inútil. Ve que es un tipo de monumentación inútil y la compara con la que un arquitecto del grupo del Prolet Cult, que se estaba tornando un grupo amenazante al cabo de 3 o 4 años de revolución. Por eso Lenin de algún modo lo interviene, como dije, con su propia esposa en el Ministerio de Educación, que fomentaba el Prolet Cult, ante la advertencia de Trotsky también que cultura proletaria habría cuando la revolución triunfara. Mientras tanto, habría obras socialistas y nada más. Bueno, ¿el arte debería o no ser útil? La Torre de Eiffel no es útil. Entonces introduce también un elemento de utilidad en el arte que desmentiría un poco el modo en que se interesa por el futurismo. El futurismo inspira su arte, y de ahí su nombre, en las formas mecánicas. No llama biomecánica a su arte, pero
el futurismo, tanto en Italia, que se liga más al fascismo, como en Rusia, que se liga al sovietismo, es una idea de que en la máquina hay componentes artísticos, y lo que llamamos arte son componentes artísticos que subyacen en la máquina, pero que deben ser extraídos de ella bajo la forma de una alegoría que sugiera también la máquina. Y a partir de ahí se pueden escribir grandes poemas, o se pueden hacer grandes cuadros, o se pueden hacer óperas o obras de teatro. El futurismo es un homenaje a la velocidad. Cuando Gramsci va a Italia, tiene una pequeña correspondencia con Trotsky, porque Trotsky está preocupado por el futurismo. Él concede al futurismo y al mismo tiempo se siente preparado para refutarlo cada vez que sea necesario. Pero comparte con el futurismo la idea de que la revolución soviética es una ética revolucionaria, es un tipo de hombre nuevo lo llama, y un tipo de máquina. Entonces esas dos cosas lo solicitan permanentemente. Y le pregunta a Gramsci en una carta que se ha perdido, evidentemente porque se publica la respuesta de Gramsci, sabiendo que es un joven dirigente del recién fundado Partido Comunista Italiano, en la ciudad de Livorno, en 1919, más o menos en la misma época en que se funda el Partido Comunista Argentino. Él es uno de los tantos fundadores, no es el fundador. Como es un especialista en Pirandello y en el futurismo italiano, Trotsky le pregunta qué opina del futurismo o del futurismo italiano. Y la respuesta de Gramsci es de gran interés, porque Gramsci tiende a condenarlo, porque el futurismo italiano es el fascismo. Los maestros futuristas italianos son, uno de los cuales, el más conocido, es un poeta, Marinetti, pero hay muchísimos pintores. De tanto en tanto, en el Pompidou de París se hacen grandes exposiciones del futurismo italiano, que es el arte no solo de la velocidad, sino del cuerpo del soldado, de la maquinaria de guerra, de los sonidos vertiginosos. La respuesta de Gramsci tiene mucho interés porque dice, hay en Italia un grupo futurista como en Rusia, solo que está vinculado a Marinetti. Y Marinetti es el poeta del fascismo, digamos, con distintos problemas con Mussolini y finalmente romperá con Mussolini. En ese momento todavía Mussolini no había entrado a Italia, a Roma, cuando se produce esta correspondencia desde el año 23, pero 2 meses antes de la entrada de Mussolini en Roma. Entonces el mundo contemporáneo es un vastísimo espectáculo de 2 ramas de la modernidad. La revolución bolchevique con su futurismo y el fascismo que toma Roma con su futurismo. Entonces podemos sacar muchas conclusiones de acá. Y los ecos que se desarrollan de todas estas 2 grandes convulsiones, una respondiéndole a la otra, pero ambas tomándose elementos mutuamente, sin duda más la fascista de la bolchevique que viceversa. Tendrán ecos en Latinoamérica las dos, por eso muchos dicen, y no comprendemos lo que pasó en la Argentina, porque tienen que escuchar el modo diverso y no fácilmente previsible, y no fácilmente aceptable de estereotipos rápidos que se producen en la Argentina de los años 40. Incluso se ve en la publicística del movimiento social característico de esa época, de qué modo el futurismo había influido. Por eso estamos hablando de lo que habitualmente se llama modernidad, con estas 2 grandes alas que protagonizarán una guerra teniendo fórmulas artísticas que se llaman del mismo modo. En un lado el futurista era Mayakovsky, en el otro era Marinetti. Cuando viene a la Argentina por esos años, lo saludan todos los escritores de la época, Macedonio Fernández, Borges, Girondo. El encargado de saludarlo y darle la bienvenida es Macedonio Fernández, que dice, aceptamos todo en usted, gran poeta, solo que le vamos a cuestionar su teoría del Estado total, ¿no? Era el grupo liberal argentino, pero para que se vea hasta qué punto estamos frente a categorías estéticas universales que interesan en todo el mundo. Y Gramsci dice, hay actualmente en Roma una exposición futurista dirigida o curada, como diríamos hoy con una expresión enrarecida, curada por Marinetti, y un grupo futurista que saca la revista Il Príncipe. Están un poco equivocados porque toman el futurismo como una forma del fascismo y al mismo tiempo están pensando en un duce o en un jefe primordial
y por lo tanto no es exactamente el futurismo ruso. Lo cierto que en esa carta Gramsci, que hasta el momento no había tocado el tema del príncipe, esboza su futura obra, en su carta a Trotsky. Y eso me parece de gran interés también. Lo que condenará como al príncipe en aquel momento, después lo reelaborará al servicio de otra tradición, que sería la tradición que le llamará la tradición de la filosofía de la praxis, que se superpone o justapone con el marxismo de Gramsci, que no es exactamente lo que llamamos marxismo en un sentido lato. Pero habrá otra gran intervención de Gramsci, un poco anterior sobre la Revolución Rusa, porque así como nos interesa lo que dice Ingenieros de la Revolución Rusa y también lo que dijo Borges, un poquito, lanzó 2 o 3 párrafos, después los retiró, pero lo llamó ni más ni menos como Salmos Rojos, el joven Borges. Ingenieros está más convencido, cree que había una barbarie en Europa y que la Revolución Soviética es una revolución de las fuerzas morales. Tema que después tomará Guevara. Si uno se pregunta dónde toma Guevara la idea de los estímulos morales, no sería extraño que en una familia de la izquierda argentina de los años 30, donde se crió un joven llamado Ernesto Guevara, se le llega Ingenieros a su discípulo Aníbal Ponce, que además era un fanático de Goethe, era el que decía que el mundo contemporáneo va a tener 2 grandes herencias, la de Goethe y la de Marx. No estaría nada mal. La foto del Che en la selva, ya que sabemos que toma algo del marxismo, algo, mucho, demasiado, menos de lo que suponemos, más de lo que imaginamos, lo que sea. Pero la foto es como un libro de Goethe. Entonces es probable que lo haya leído en Aníbal Ponce también. Entonces toda esa tradición romántico-marxista está presente bajo el concepto de fuerzas morales en la Argentina, que creo que es muy probable que la relación entre el estímulo moral y el estímulo material del Che, que no es una gran teoría, pero es una gran definición para un momento de la práctica en la Revolución Cubana en aquel momento, haya sido tomado de esas vagas lecturas de la izquierda argentina de los años 30. En el caso de Gramsci va mucho más allá cuando observa la Revolución Rusa. Gramsci es como un voluntarista, no diría que es un romántico, es un amante de la idea de la voluntad en la historia, es decir, de la idea de praxis entendida como voluntad. La idea de praxis es entre una ética y una forma de la voluntad, y lleva necesariamente una práctica que contiene a sí misma su propia explicación. Por eso no es cualquier marxismo el de Gramsci. Y lo que dice es que la Revolución Soviética se hizo contra el capital. Eso estaría bien si fuera contra el capitalismo, pero entramos en una zona de polémica interesante cuando interpretamos que Gramsci se está refiriendo al libro El Capital. ¿Por qué se habría hecho en contra del libro llamado El Capital, escrito por un señor llamado Carlos Marx? Porque Gramsci pertenece a una herencia donde la idea de mito, la idea de simbolismo, ese entrechoque entre simbolismo y futurismo que a Trotsky lo incomoda, porque el simbolismo para Trotsky es pedirle auxilio a los dioses para hacer obras, una revolución o una obra de arte. O sea, Trotsky descarta el simbolismo. Gramsci creo que también, pero en Gramsci el futurismo se lo ha visto con mayor simpatía, el voluntarismo también, la idea de la acción humana definitoria también, la no espera del momento en que se da la orden de partida de algo importante, pero lo dan las fuerzas productivas. Eso en Gramsci no existe exactamente así, como existiría en un marxismo que espera la madurez de fuerzas de la naturaleza o de fuerzas mecánicas o de fuerzas materiales. No, en Gramsci existe lo que muchos años después o antes, con la idea que parece trivial de acontecimiento, que es la idea griega de accidente, digamos, un accidente en la historia, un acontecimiento, un evento inusual, inesperado, producto de la voluntad de los hombres, interrumpe o irrumpe, genera lo que a veces se llama una anomalía, porque es lo inesperado, y entonces se quiebra la historia lineal, la historia de las fuerzas productivas, y aparece el tiempo desnudo, ¿no? El tiempo que se acumula lentamente y perezosamente, capítulo tras capítulo, hasta que permite que los hombres hagan algo porque su voluntad ya no cuenta. No, acá es la voluntad lo que cuenta,
Y Gramsci saluda la voluntad de los jefes revolucionarios, que no leían el Capital para esperar a hacer las cosas. Es decir, festeja la ausencia de intervención del Capital en la definición de los acontecimientos. Pone el acontecimiento material de la revolución por encima del acontecimiento de lectura del Capital. Así como habíamos visto que un teórico de la derecha como Carl Schmitt ponía la lectura de Clausewitz por parte de Lenin, o la lectura de Hegel y Clausewitz por parte de Lenin como un acontecimiento fundamental. Ahí el acontecimiento era la lectura para Carl Schmitt, que es de derecha, por decir rápidamente algo, porque nada se agota en esta pobre definición. Y Gramsci, que también con esta misma pobre definición es de izquierda, desplazaba la idea del libro y ponía la idea de acontecimiento por la vía de la voluntad. Por eso escribe, siendo muy joven, un artículo del cual nunca se desdijo, la revolución contra el capital, es decir, la revolución en contra de un libro, en contra del libro de Marx. Bueno, todos estos acontecimientos, si hurgáramos por estas vías que no son desconocidas ni inéditas, pero son posibilidades de ver este gran acontecimiento como aún vivo ante nosotros, es decir, como tal acontecimiento, que no tiene un antes, un después y una conclusión y un desmoronamiento que permite hoy colocarlo en las gavetas de la entomología, es decir, del cazador de mariposas que pincha una a una en una tabla para estudiarlas con un microscopio. No, evidentemente son hechos vivos. Y así lo consideraba Gramsci, y una vez ocurrido también podemos considerarlo, no hay nada que lo impida, como hechos vivos en el relato también, puesto que en gran medida los contuvieron y los promovieron. Volviendo a la Torre de Eiffel, lo interesante de Trotsky con la idea de que una obra de arte tiene que ser una obra de arte con utilidad, ocurre que hay una radio en la Torre de Eiffel, porque en ese momento coincide con lo que va a ser ya la plenitud de la radio. La radio nace a principios del siglo XX, para los años 20 ya tenemos grandes transmisiones de país a país. Por ejemplo, la muy famosa en la Argentina, transmisión de Firpo y Dempsey por la radio a galena, había que ponérselos. Entonces, en Trotsky hay una historia de la revolución junto a una historia de la técnica, que se da la misma cara a Benjamin, solo que de una forma más refinada, incluyendo la foto, el daguerrotipo, vinculados al socialismo, al cine también al socialismo, pero de otra manera, la litografía vinculada a sistemas feudales, en fin, y así toda forma de reproducción técnica vinculada a un momento político. Bueno, en el caso de que hay una radio en la Torre de Eiffel, a Trotsky ya le interesa más, porque es propaganda, y la propaganda es un arte político, pero no es la propaganda del chicle Adams, que sin embargo habría que considerar hoy que pensaría Trotsky de un tipo de propaganda comercial de esa índole. En principio es la propaganda política, es decir, lo que se propaga como voz política, con corresponsales obreros, con consignas, es decir, con todo un aparato semiológico. Y la radio aparece como la tecnología de ese aparato de signos revolucionarios. Y él es el encargado de poner una radio en Moscú. Por eso, después de la firma del Tratado de Brest-Litov, que se firma en el 19, en las inmediaciones de la posrevolución, que era, como dije, indispensable firmar ese tratado, era la paz con Alemania. Trotsky está encargado de explicar por una radio situada en Moscú, la radio rusa, todas las operaciones diplomáticas de la Rusia soviética y de ganar al proletariado europeo, como dice Trotsky, para la causa de la revolución por transmisiones de radio. Pero ocurre que interfiere la onda de la radio de París, por lo tanto, más que hablar con Alemania, habla con París por la radio. Es decir, se produce un debate entre Radio France y la radio bolchevique. Por eso a Trotsky le interesa la Torre de Eiffel, porque debate con la Torre de Eiffel. No solo debate artísticamente como monumento de la modernidad, diciéndolo feo y calificándolo de inútil, sino que además da una vuelta entera y ahí sí lo considera útil cuando, además de tener una radio, él que tiene otra, entra en un debate de locutor a locutor, digamos, ¿no?
Son dos aparatos comunicacionales que defienden dos posiciones políticas diferentes en torno a los años 20. Y en ese sentido, toda la idea de Trotsky sobre el modo en que el socialismo y la técnica se colocan en posiciones homólogas, creo que es el gran tema no resuelto acabadamente por Trotsky ni por la Revolución Rusa, no resuelto por nadie que lo haya tratado con la agudeza que se lo ha tratado durante todo el siglo XX. Pongamos, por ejemplo, el Instituto de Investigación de Frankfurt, que a partir de los años 40 ve la peligrosa disparidad que se produce entre el arte y los medios técnicos, y por lo tanto lanza la consigna bien conocida de poner una suerte de anteparo, de defensa o de tabique ante el avance de lo que llama, por primera vez creo en la historia de la teoría del arte, industria cultural, es decir, uniendo esas dos palabras hasta el momento contrapuestas. En Trotsky no habría tanto problema para dejar unidas esas dos palabras porque considera que hay belleza en el arte siempre que haya utilidad. Y un gran contemporáneo de Trotsky en ese momento, que es un pensador muy relevante, que hoy se lee en todo el mundo, Consecuencias de olvido y vueltas de lectura y demás, que es Simmel, que es de los años 20 también, o principio del siglo principio del siglo XX y muere hacia el principio de la década del 20. No recuerdo bien, pero bueno, es un pensador contemporáneo al modo en que Trotsky se plantea estos problemas. Y cuando estudia El asa de la jarra, que es un famoso artículo de Simmel condenado por Adorno, por otro lado, para establecer o poner a prueba la idea de arte en un objeto cotidiano irrelevante, que es el asa del jarrito con el cual tomamos el té. Entonces, esa forma tiene muchas variaciones a través de la cultura. Doy un simple ejemplo de variaciones de objetos cotidianos artísticos, los zapatos. Flaubert tiene una larga carta a su amiga, compañera y amante, en ese orden, o invertido, no sé, llamada Louise Colette, eso me lo acuerdo bien. Y es una carta hermosa sobre cómo varía la civilización a través del tipo de zapatos. Entonces, es una historia que uno dice, conocida, Roland Barthes, etc. La civilización depende de la moda, no al revés. Hay civilización porque hay un aparato de la moda anterior, el diseño de la moda, que pasa por la culinaria, la indumentaria y los utensilios cotidianos. En el caso de los zapatos, Flaubert enumera como 30 zapatos, y ahora lamento no recordarlo bien, pero cada uno corresponde a un tipo de civilización. Por ejemplo, el árabe, muy claramente, el zapato que tiene el firuletito en la punta. Nuestros zapatos no tienen más. Habría que ver qué tipo de civilización argentina tenemos, pero fatalmente vamos a decir que viendo los zapatos de todos nosotros, el mío tan gastado, la civilización argentina desprolija, digamos. Se rompe el cordón y no lo cambio, pero veo una civilización Nike por ahí, una civilización Adidas. ¿Qué será de la Argentina ante todos estos momentos civilizatorios del zapato, la zapatilla? Pero lo cierto es que Flaubert se animó a hacer muy delicadamente una historia de la civilización a través de las formas del zapato. Y en Simmel hay una historia de la civilización a través de las innumerables, aún en nuestras casas tenemos distintas formas, aún no se ha perdido la idea de que tomar un vaso con una agarradera hecha de distintos materiales, de loza, de mármol o de metal o de bronce o de metal que sea. Simmel dice, ese es el hecho artístico, es la belleza posible y la utilidad posible. Y eso se fusiona, belleza y utilidad, y resuelve el problema de Trotsky muy fácilmente, con un jarrito para tomar el café a la mañana. Pero claro que todos los problemas de Trotsky no se pueden resolver con un desayuno, eso es más que evidente. Por eso todas estas cuestiones que trata Trotsky hay que ponerlas en relación a un Trotsky que, si alguien me preguntara de inmediato, bueno, pero este es el Trotsky que va al teatro, que se pasará horas en el teatro y desatiende los asuntos militares, que se pasa horas pensando
en el futurismo o en el prolet cult, que como dije le preocupa mucho, al punto que lo intervienen. En algún momento intervienen en lo que amenazaba al propio Partido Soviético. Ellos habían hecho el doble poder entre Smolny y el Palacio de Invierno y ahora tenían un doble poder dentro del propio partido bolchevique. Y además con el agregado que el representante, el máximo exponente del prolet cult es Bogdanov, que era un discípulo de Ernest Mach, con el cual Lenin había debatido una década antes en relación al tema del materialismo y del empiriocriticismo. Bogdanov era un discípulo de Mach. De ahí que la Revolución Rusa no es una sola cosa, no es algo que decimos partido bolchevique que toma el Palacio de Invierno. Hay discusiones específicas de la relación de Rusia con Occidente y con todo el arte occidental, y a la inversa, de un intento de generar lo que Trotsky llama el hombre nuevo a través de fórmulas artísticas y fórmulas políticas que coalicionadas darían el enigma de Trotsky, que no sé si puede resolver en el conjunto de su obra. Les voy a leer un pequeño párrafo de su utopía, que es una utopía extraña, es una utopía que se parece a las de Fourier, y él no es un socialista utópico, porque es una utopía habitacional. Él piensa mucho arquitectónicamente, Trotsky. Incluso lo de la Torre de Eiffel lo piensa en relación a un arquitecto soviético que edifica la sede del Comité Central del Partido Bolchevique. Y son un conjunto de pilares, no sé si lo describo bien, que sostienen una gran construcción circular, y esa construcción circular tiene un mecanismo poderosísimo que prácticamente es el edificio que la hace rotar. De modo que el Comité Central del Partido Bolchevique se debía reunir en una gran construcción. Esto va en paralelo al Teatro de Meyerhold y al Cine de Eisenstein. Esa construcción iba a rotar lentamente mientras los directivos del Partido Bolchevique, en medio de sus reuniones, se iban a ver en una situación un tanto etérea de ir circulando lentamente. Esa obra creo que no se construyó. Trotsky la critica, pero no dice de impedir que se construya, sino que le pide utilidad a ese arquitecto. Dice, ¿qué utilidad tendríamos que nos reunamos en un salón circulante? Bueno, la utilidad sería que Trotsky, que es el pragmatista en este caso, sin embargo, le inquieta que haya arte ahí, y por lo tanto no se anima a decir, me quiero reunir como nos reuníamos en la clandestinidad, en una casa que no se mueva, iba a ser de vidrio, entonces iban a estar todos los comandos del Partido Bolchevique reunidos en una casa no rodante, sino circulante. No lo condena, pero le parece que las ruedas cremalleras que iban a mover el edificio eran también tipo Torre de Eiffel, no se sabía para qué servían. Y si era para hacer circular al Comité Central, le parecía una ironía, que era mejor dejar la cosa quieta, pero discute largamente con ese tipo de cuestiones que nos dan una visión de la Revolución Soviética, no en primer lugar, pero sí en un lugar destacado, como una revolución en torno a las artes, en torno a las letras y al balance de la literatura rusa anterior, que es la literatura de la Gran Rusia. Una literatura de índole campesina y telúrica que es con la que discute Trotsky, haciendo esta acción que ya comentamos. Levanta la memoria de todos esos escritores y los anula totalmente desde el punto de vista político y les deja tramos enteros de su vitalidad literaria. Es una gran cuchilla incisiva que clava Trotsky esto incluye a Esenin, a Dostoyevsky, en fin, a Gogol, a todos los autores que él comenta, que son del siglo XIX. La utopía dice lo siguiente. El hombre nuevo hará construcciones titánicas de ciudades, de nuevas ciudades. Esto lo escribe en 1925, un poco antes del exilio también, de modo que está en Rusia, no es alguien que está en un barco que va para México, en Coyoacán, creando conejos. Es alguien que está aún
cierta capacidad de decisión, aunque para esa época ya la va perdiendo lentamente. La proposición que rige esta utopía es que va a caer el muro entre el arte y la industria. Eso es una gran responsabilidad. Si cae el muro entre el arte y la industria, se está anunciando una industria cultural de otro tipo. Está anunciando lo mismo que intenta criticar. Torres de Eiffel, pero que sean bellas. Edificio del Comité Central Confederal, vamos a decir. Imaginemos a los triunviros de la CGT reunidos en una soparda de un edificio de vidrio que va circulando. No estamos inhibidos, que nos cause cierta gracia eso, pero Trotsky toma estos asuntos en serio, ¿no? Pone el ejemplo el portaplumas. El arte no adornará portaplumas, no le pondrá un elefante o una torre de Eiffel, hay portaplumas o capuchones, digamos, que están muy adornados. El arte no es un adorno. Pone el ejemplo de la torre de Eiffel, o sea, un símbolo de la torre de Eiffel como capuchón de una lapicera. Eso no es el arte. El arte ayudará a la teoría a encontrar en el portaplumas su forma ideal. El arte ayudará a la teoría a encontrar en el portaplumas la forma ideal. Eso es la industria cultural. El arte entonces ayudará a encontrar la forma ideal de un portapluma y será útil y bello al mismo tiempo el capuchón de una lapicera. Bueno, este hombre que dirigía el ejército se dedicaba a estas cosas. Esto no se repitió nunca más, me parece. La vida militar y la vida teatral, lo que diríamos el teatrum mundi de la lucha armada, ¿no? O una lucha militar en medio de un teatro, porque Gramsci son muchas metáforas en relación a la guerra y a la teoría política, pero cuando trata de la literatura la aleja más que Trotsky de la idea de que arte e industria tienen que en algún momento conjugarse. Y su utopía del hombre nuevo, una vez que construya estas nuevas ciudades, permitirá cambiar el curso de los ríos. Creo que Fourier se refiere también a la posibilidad del ser humano, del hombre nuevo, de alterar la naturaleza. Eso es tener mucha confianza. Y lo está planteando la relación naturaleza-trabajo del mismo modo de la tradición marxista, que la naturaleza está viva y de ella se consuma a través del trabajo la hominización, por decirlo así. Pero Trotsky va mucho más allá, convierte al hombre en un hombre natural, en una naturaleza tan viva que puede hacerse algo que uno podría considerar inútil también, cambiar el curso de los ríos. Bueno, de hecho se hace con fuerte agresividad hacia la naturaleza. Se hacen de los ríos canales que sirvan a un modo de civilización urbana que efectivamente tiene poco de artístico, digamos. Esto se hace hoy con cierta facilidad y no forma parte de una utopía socialista. Pero después dice más sobre los océanos. Creará reglas para los océanos. Eso es un poco más difícil. Por eso dije que se parece a Fourier, el gran utopista francés del siglo XIX, del cual se burlaba Sarmiento, porque dice cosas parecidas como esta. El utopismo llega a transformar la naturaleza al servicio del hombre y hacer construcciones colectivas. Habría que ver si en Trotsky esto podría ser una herejía para la tradición trotskista, no habría cierta influencia decididamente revelada para él de los episodios anteriores del gran socialismo utópico francés, que le preocupaba tanto a Sarmiento, porque también veía un rasgo de locura en ese utopismo, puesto que había representantes en Argentina que dejan unas ruinas en Entre Ríos de un tipo de construcción llamada falasterio, que es un nuevo tipo de ciudad para el hombre nuevo, donde todas las funciones orgánicas, artísticas y técnicas se realizan en una sola fórmula habitacional, ¿no? Eso, ahí quedan algunos cimientos en Entre Ríos. Y Sarmiento conocía al discípulo de Fourier, que trabajaba en la Argentina,
un poquito después de Caído Rosas, para fundar Fanasterio, de los cuales perdura uno en Estados Unidos, creo. O sea que tampoco podemos desligar a Trotsky de la fluencia de este tipo de razonamiento, siempre paralelo al marxismo, y que el marxismo de los inicios, de los orígenes, criticó adecuadamente, o si lo prefieren, de un modo que pudo haber sido revisado muchas veces después, al utopismo que le fue contemporáneo, el de Fourier, el de Saint-Simon, el de Comte, y el de muchos otros que hoy no retengo la memoria, pero que fue un movimiento mucho más amplio que el del marxismo de la época, que presuponía para Marx saltear las etapas de la historia y por lo tanto resolver el problema social de una manera inadecuada, es decir, utópica. La palabra para Marx ya era de por sí condenatoria, es decir, no seguir los pasos del desarrollo productivo de una sociedad para iniciar los cambios que estén maduros para eso. En el caso de Trotsky, el utopismo viene al final, no es una utopía que construye una sociedad nueva, sino una sociedad nueva que marcharía hacia un momento utópico. Ese momento utópico es el momento de fusión estricta entre el arte y la industria. Cae el muro, dice Trotsky, entre el arte y la industria. Y en ese mismo escrito que critica tanto a los poetas de la Tierra Virgen, que son los populistas rusos, los Narodniki, que son los grandes poetas rusos finalmente, que coronan en Dostoyevsky. Es decir, hay algo en Rusia de misterio, hay algo en Rusia de herencia indescifrable, hay algo que hace de los rusos, como piensa cualquier nacionalidad, cualquier cultura, que hace que la búsqueda del origen sea el encuentro de un misterio. Entonces, en ese sentido, Trotsky combate a ese tipo de poética que conoce bien y a la que llama la casa del urogallo, que es un animal fantástico, que también se refiere a un poeta de la época que hace poesía sobre el urogallo. Y con Mayakovsky discute una cuestión concreta. ¿Debe o no el poeta dedicarse a las grúas elevadoras? Bueno, hoy la grúa tiene una función que todos conocemos. Y cuando vemos una gran grúa que construye un edificio, es bastante asombroso que haya esas grúas. En aquella época cumplían funciones parecidas y eran de menor estatura las grúas, ¿no? Hoy las grandes grúas de las ciudades son la ciudad misma. No hay ninguna gran ciudad del mundo que no tenga grúas de cientos y cientos de metros. Bueno, ¿debe un poeta o no hablar de las grúas? Evidentemente, Mayakovsky vacila un poco y Trotsky decide muy afirmativamente que el poeta debe hablar de las grúas. Esto es fácil de resolver porque, por supuesto, una grúa es diferente convertida en una temática que convertida en el ferrocarril que al leer saltos traza la gramática o la sintaxis de una frase. Si la grúa, al elevar o al construir edificios, fuera un homólogo del modo de escribirse, estaríamos ante otro problema. Pero eso es lo que le quiere decir Trotsky a Mayakovsky, es decir, la grúa tiene que estar en el interior de las poéticas, no solo ser un contenido o una temática de una poética, ¿no? La manera de configurar el lenguaje estaría ya en la técnica y ahí estaría por verse a la inversa esa fusión entre técnica y literatura y cultura cuyo muro caería. Bueno, Trotsky nos deja, así como toda la utopía biomecánica de Meyerhold, nos deja en los umbrales del debate sobre la industria cultural. Pero antes les leo cómo termina esta utopía de Trotsky, que como les digo es un poco anterior a su salida de Rusia. Este hombre nuevo querrá dominar en su propio organismo los procesos semiconscientes y luego también los inconscientes. Por supuesto que él se rozó con Freud, leyó a mi juicio más a Jung que a Freud. Cuando cruza por Viena obtiene todo un contacto con todo este mundo nuevo, Trotsky. Trotsky es el europeísta de la revolución
y Lenin es el eslavista de la revolución. Es como dijo el propio Gramsci, el tipo nacional de la revolución es Lenin, el cosmopolita es Trotsky, ¿no? Como ven, estamos hablando más de Trotsky que de Lenin, pero es la forma de acercarnos más a la Revolución Rusa vía Trotsky, porque evidentemente todos los temas que hoy tratamos en las universidades nuestras, en nuestros propios dilemas políticos, tienen mucho que ver con los temas que trató Trotsky, resolvidos de esa o de cualquier otra manera que se nos ocurra, pues son grandes debates abiertos. Bueno, ¿es posible este hombre que domine totalmente su inconsciente? Desde el punto de vista psicoanalítico, no. Pero si hubiera un fin del psicoanálisis, sería el hombre que domine su, como dice Trotsky, su semiconsciente y luego también su inconsciente. Yo diría que lo más lindo del inconsciente es que no sea dominado. Si el inconsciente opinara en esta cuestión, diría, no, por favor, no te metas a hacer algo que no podés. Vos no sos nada sin mí. Yo soy tu ello, entonces, o no sé qué, dame el nombre que quieras. O no me des nombre, porque no tengo nombre. Pero soy vos. Entonces, soy tuyo sin que lo sepas. Entonces, nunca me podrás dominar. Trotsky tiene en su utopía el dominio del inconsciente. Y también el petrificado Homo sapiens de la civilización capitalista se transformará radicalmente y se convertirá en objeto de complejísimos métodos de selección artificial y enteramente psicológicos o psicofísicos. Bueno, esto ya es un tipo de darwinismo biomecánico. Ahí Meyerhold y Trotsky nos dejan en la antesala de cierto darwinismo psicofísico que no parece ser la mejor solución para el conjunto de interesantísimos problemas que había planteado, pero dicho así revela hasta dónde era capaz de llegar Trotsky con su razonamiento. Es decir, las vanguardias que las tiene bajo vigilancia estética, no es quiero aclarar que la vez pasada dije comisario, cuando comenté la anécdota de John Reed, donde dice, acá está la revolución. El coronel se tenía que inclinar ante la decisión del comisario político. Dije esa expresión que tiene mala fama. Era una expresión que surge con la Revolución de Octubre. En un momento en el Instituto Smolny tienen que nombrar ministerios y alguien le dice a Lenin, pero es un nombre burgués, ministerio. Bueno, ¿qué le ponemos? Barajan varios nombres y dice comisariado. O sea, el lugar donde se produce una comisión, un acto, ¿no? Y quedan los comisarios. Los ministros son comisarios del pueblo para tal o cual función. La expresión derivó a lo largo de toda la historia de las izquierdas mundiales en una expresión bastante peyorativa. Es alguien que ejerce un control que no debería ejercer. Por eso muchas veces en discusiones políticas se dice este es el comisario político, es decir, el personaje que en vez de abrir la discusión la cierra. Por eso quiero aclarar que cuando empleé esa expresión la empleé tomada en su momento de frescura, cuando en la Revolución Rusa parecía como un cambio del ministro por el de un comisario, pero entre nosotros el comisario tiene que ver con funciones policiales específicas, en la política es un personaje no agradable, entonces habría que corregir la anécdota de John Reed cuando dice que el que finalmente acata la orden de un personaje con grado militar inferior, el coronel acata la orden de un teniente, por ejemplo, acata la orden de alguien que tenía la capacidad de dirección política, mientras que el coronel era nada más que alguien que tenía el mando en el acto mismo de la batalla. Eso era muy complejo, porque si el coronel era un ejercicio técnico que tenía el mando en la batalla y nada más, y había una dirección política con un grado militar inferior al coronel, sin duda eso iba a producir problemas y lo produjo. Piensen en una universidad que haya esa situación, y de hecho las hay. De modo que la estructura formal de dirección de cualquier institución encuentra en algún momento la intervención de un instrumento, un aparato, un lenguaje, un símbolo, un mito, que tiene más potencia que el sistema de gradaciones institucionales. Y eso produce una crisis, que hasta se podría considerar la eterna crisis de las instituciones, eso, ¿no? Es decir, el debate de su estructura formal
y el modo en que se generan mitos de dominio que son mucho más efectivos y muchas veces amparados en una institución paralela que se define con frases que corrieron por la historia del siglo XX de atrás para adelante, que es la política siempre está al mando. Y si fuera la técnica la que está al mando, esta es la discusión que para ir cerrando ya vamos a poner en la antesala del mayo del 68 en París. Antes pasamos rápidamente por el modo en que Adorno, y vamos a decir Adorno por decir algo, que no es poco, exilado en Estados Unidos en 1944, ya ha vuelto a Alemania, vuelve un poquito después de terminar la guerra, escribió un trabajo muy célebre llamado Dialéctica de la Ilustración. Y en la Dialéctica de la Ilustración, en un artículo de no muchas páginas, específicamente el denominado concepto de iluminismo, aparece trazado con mucha nitidez y perdurable hasta hoy el dilema de las industrias culturales, y su opinión es totalmente adversa a la que había esbozado Trotsky, en un momento en que la radio, las grúas, los edificios movibles, etcétera, la experiencia de las vanguardias, el futurismo, prometían otro tipo de relación entre la técnica y la cultura. Antes de entrar a Adorno, quiero decir que además Trotsky es un personaje que tiene una gran complejidad. Es el que le dice a Rosa Luxemburgo que los hombres, si dice esto del hombre nuevo, puede decir que los hombres son relaciones sociales. Lo mismo que Althusser laboriosamente dictaminó en los años 60. Los hombres son soportes de relaciones sociales. En ocasión del fusilamiento de dos militantes del populismo que intentan atentar contra Lenin, Rosa Luxemburgo se interpone y rechaza la idea de fusilamiento. Trotsky responde, son relaciones sociales, es decir, estamos fusilando un ente, es una relación social, enemigo de la revolución, lo que vive es la revolución. El hombre es soporte de relaciones sociales y es soporte de distintas posiciones frente a la revolución. Eso lo lleva a encontrar motivos superiores cuando se ve llevado a tomar decisiones sobre distintos momentos de adversidad de la revolución o de sectores internos de la revolución que por una razón u otra, como es el muy conocido de la base más grande de la Marina de Kronstadt en el mar Báltico, que muy tempranamente se insurge contra las medidas bolcheviques, habiendo marineros bolcheviques, pero sustancialmente estaba tomada por una tonalidad más anarquista y al mismo tiempo eran las mismas reivindicaciones que en su momento había tratado Trotsky, lo que había motivado el fuerte apoyo de esa base naval a Trotsky. Es Trotsky el que va a ser encargado de reprimirla y la represión no fue fácil y forma parte de una historia, de la historia compleja de Trotsky, de la historia de la revolución. La historia de la revolución nada sería si no contáramos o si no mencionáramos la palabra Kronstadt, porque toda la pertinencia de la figura de Trotsky en el siglo XX arrastra esta discusión. ¿Qué tipo de valor hay en una revolución que se llama a sí misma de ese modo, que se coloca ante la historia como poseedora de valores superiores para considerar que estos son efectivamente los que determinan como tal superioridad la facultad de dar muerte a un hombre, que es portador de una relación social que si prosperara sería adversa al valor superior? Entonces de ahí que hay fusilamientos, de ahí que corre la sangre, de ahí que se toman decisiones de carácter militar. Este hombre que va al Teatro Bolshoi a decir que tiene que haber un teatro de fuerte comprensión popular, y su ejemplo es Gogol, una de las grandes obras de Gogol. Entonces va desde, y dice, deben ser comedias reideras, es decir, ya anuncia que hay un cierto disconfort con tanta vanguardia. Las comedias tienen que ser reideras y quizás a la vanguardia no le guste mucho ser un tipo de entretenimiento popular. El tema del entretenimiento popular está también en Trotsky. Bueno, ahora cuando dije la palabra Kronstadt ya se cierne sobre nosotros en la historia del siglo XX. No es motivo de estas palabras tener que juzgarla, porque la discusión habitual
sobre acontecimientos de estas características es como que exige un juicio. Pero el juicio que pueden hacer clases como esta, universitarios, partidos políticos de tal o cual inclinación, es difícil que alcance la desmesura de un acontecimiento tal, que está fotografiado, escrito, pintado por Goya, un fusilamiento. El que toma la orden, el que dispara, el que no se anima a disparar, como ocurrió con los fusilamientos de León Suárez. ¿Por qué se salvaron muchos? Porque la policía de la provincia de Buenos Aires no estaba acostumbrada a fusilar. Bastó que alguien que había sido policía a la vez iba a ser uno de los fusilados, que aparte de los fusiles, no se apartan fácil, eso lo cuenta Walsh, no se apartan fácil los fusiles que van a fusilar. Es que había policías que no estaban muy convencidos, eran hombres de pueblo. Es un episodio interesante del drama argentino. Y la orden estaba, por eso tiran al tuntún a los que van caminando, no es un fusilamiento. Es una casa de personas que van corriendo, algunos caen y otros se salvan. El que apartó los fusiles se salvó. El más alto, el más decidido, y había sido oficial de policía. Y algunos policías lo conocían, por eso pudo, de un golpe, por eso ese episodio de Kronstadt, con fusilamientos, lucha interna entre bolcheviques y anarquistas, en la tradición anarquista aparece como una condena contra Trotsky, evidentemente. Y la tradición trotskista se ve obligada a responderlo con alternativas discursivas más o menos parecidas a las que dije. Había valores en juego. Entonces esto exige una teoría de los valores y de la superioridad de los valores, en cuyo caso algo abstracto como una revolución sería superior a la vida de un hombre. Entrando en este camino es un camino de dificultades no resoluble. En este momento ni sé si hay algún momento que esto es resoluble, porque bastaría anunciar aquí que cualquiera puede verse en algún momento de su vida ante la situación de tomar una decisión de esta índole. No es lo más conveniente para decir en un encuentro como este, pero si no lo dijéramos no estaríamos hablando verdaderamente de una revolución. Entonces eso me parece que también hay que poner lo que podríamos llamar el balance de una vida. Trotsky acá en Mi vida comenta estos episodios en términos semejantes a los que estoy diciendo. Era necesario hacerlo y el régimen de necesidades de una revolución, que es lo contrario al régimen de libertades de una vida social. El régimen de necesidades tiene la última palabra respecto a quién debe vivir y quién debe morir. Sartre, en la crítica de la razón dialéctica, condena lo que en las sociedades capitalistas se llama la rareza, la rareté, la rareza, que es la capacidad que tienen algunos de decidir quiénes van a morir. Eso es Sartre, ¿no? En la crítica de la razón dialéctica. En esta clase descubro que cada vez pronuncio peor la R. Es una palabra fundamental. En el Cratilo de Platón, la R es la palabra del movimiento. O sea, yo ya no puedo ser locutor de ninguna radio, porque el primer examen para un locutor es la palabra del movimiento, ¿no? Del rodar. Bueno, es muy difícil hablar sin R, y más difícil se me acaba la T, si se me acaba la M. Por el momento tengo limada la R. Entonces, tengo que avisarlo, porque yo parece que vine mareado, ¿no? Es que me está pasando a esta edad que la R se me va, a no ser que la cuide especialmente. El Cratilo de Platón es muy interesante, porque en una discusión aparece que cada letra viene de un sonido remoto, ¿no? Eso es lo que sostiene Cratilo, creo. Y el otro contendiente no, las palabras son acuerdos artificiales que entablan los seres humanos, ¿no? Las dos posiciones son interesantes y hasta hoy dividen a los lingüistas. Bueno, la teoría de los valores de una revolución es difícil juzgarla. Los mundos militantes, y cualquiera de ustedes que está en un mundo militante, conoce esta situación. Y hay grandes textos como El Príncipe de Maquiavelo o El Príncipe de Gramsci, El Nuevo Príncipe en este caso, que tratan exactamente de estos mismos temas, y todo el leninismo es este tema, y todo el quehacer es este tema, ¿no? Bueno,
la industria cultural, voy a leer algunos parrafitos que copié del modo en que la descubre Adorno, porque Adorno ve la quiebra de lo que Trotsky había visto balanceado. Si el muro entre la industria y el arte se había quebrado, en Trotsky aparece esa utopía del hombre nuevo. Bueno, en Adorno aparece una utopía de oclusión, digamos así, con esta palabra elegante, o de oscurecimiento de la vida humana, es decir, de la vida del ser autónomo y agravando más las cosas, del arte autónomo, porque el arte es apresado por ese engarce llamado industria. Y aparece un tema que después, un poco antes, Benjamin había desarrollado de una forma muy pintoresca, exacta y de una extrema finura, que a Adorno no le gustaba mucho, pero todo lo de Adorno es una divulgación de lo de Benjamin. Pero más duro con la industria cultural de lo que fue Benjamin, porque al cine Benjamin no lo toca, es el prototipo de la industria cultural. Entonces ahí la industria cultural aparece como algo que Adorno compara a la crítica de la razón pura de Kant, donde los grandes esquemas de conocimiento guían lo que las personas van a conocer en relación al espacio, el tiempo. Y lo empírico se va alojando en casilleros a priorísticos que van dando el sentido de las acciones. Bueno, él dice, hoy desapareció esa teoría de Kant, está en manos de los gerentes de contenido de los canales de televisión o de los gerentes de Hollywood. Ellos saben lo que queremos porque lo han investigado y cada cosa que recibimos en materia artística ya está clasificada previamente por ellos, porque ellos las han clasificado por nosotros. Y lo que nos envían son productos, e incluso los llaman así, tal o cual producto, aunque nosotros los sigamos llamando obra de arte, que son productos seriales que salen de una industria que conoce nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, y en ese sentido nos hace participar de una trama feroz de consumo. Esto dicho en 1944, que anuncia un gran tema del siglo XXI, de lo que hoy llamamos neoliberalismo, nuevas subjetividades y grandes mecanismos de entrelazamiento entre los medios de comunicación, la política, la justicia y la licuadora de nuestra casa. Entonces les leo unos pequeños párrafos de Adorno, porque esto anuncian el motivo que después un discípulo de Adorno, un compañero de Adorno, una alternativa de Adorno, o alguien que discute internamente muchas cuestiones con Adorno, como será Herbert Marcuse, o Marcuse, como familiarmente le decíamos en todos lados, anunciará que finalmente ese triunfo se produjo y toda revolución de ahora en adelante tenía que ser protagonizada por quienes se supieran emancipar de ese mecanismo de control de la industria cultural. Y eso eran los estudiantes, ya no los obreros que habían sido asimilados a los mecanismos por los cuales los kantianos, gerentes de contenidos de TN o de no sé cuánto, que corresponden a todo el mundo, pues se llaman todos más o menos igual, ya saben lo que queremos nosotros. Entonces el estudiante era el nuevo sujeto de la revolución. Entre paréntesis, Lenin tiene un lindísimo artículo sobre los estudiantes. Rápidamente lo refiero porque revela un Lenin que piensa problemas de altura también, pues su pensamiento es acontecimiental, piensa momento tras momento como un juego de tensiones que él llama correlación de fuerzas, que es fascinante, a pesar de que como concepto parece no valer mucho. Después lo heredará Foucault, ese concepto, ¿no? Bueno, dice, los estudiantes son la capa más sensible de la intelectualidad. No tienen compromisos laborales, no tienen compromisos de reproducción de la materia. Viven la vida intelectual. Por eso son los que pueden dar la voz de largada de un proceso revolucionario. Son los que en su sensibilidad se imprime con más ligereza las necesidades del momento, de un sector perjudicado, de un grupo postergado, de sectores de la población hambriento, lo que sea. Esos son los estudiantes para Lenin. Por eso cuida de que el partido bolchevique tenga su trabajo entre los estudiantes. Lo cierto es que para Lenin finalmente esa sensibilidad que salía del grupo intelectual, que eran los estudiantes, se trasladó al grupo militar, a los soldados no intelectuales que salían llenos de barro de las trincheras. Ese es el cambio que debió hacer Lenin de su teoría de la sensibilidad. En la Argentina, alguien que fue muy influido por la Revolución de Octubre, que fue Arturo Jauretche,
lo trasladó a una idea de la Revolución Nacional y Popular, pero fue muy influido. De hecho, utilizó categorías permanentes de inteligencia, pampas y trabajo para el pueblo, son todas cuestiones del bolcheviquismo, que influyó en todo el mundo. Las consignas y pensar las consignas. Lenin escribió un famoso trabajo, ¿qué son las consignas?, como si fuera un lingüista. Y de hecho, son las palabras del gran lingüista anterior a Lenin, de Austin, hacer cosas con palabras. Entonces todo eso está en juego. Y Jauretche dice precisamente que el sector más sensible de la intelectualidad no son los estudiantes que están en contra de los procesos populares, al revés, es la joven oficialidad popular del ejército que se siente afectada por el modo en que la vida popular está expropiada de sus derechos. Bueno, esto está escrito en los años 40. Es evidente que hoy no solo no podríamos decir eso, sino que deberíamos decir todo lo contrario, pero revela la extensión y la profundidad que tiene el tema. Y ya para ir terminando, les leo lo de Adorno, la industria de la cultura, la ilustración como un engaño masivo. Las películas, la radio y las revistas conforman un sistema uniforme en su totalidad y en todas sus partes. Incluso las actividades estéticas de los opuestos políticos son uno en su entusiasta obediencia al ritmo del sistema de hierro. Los edificios de gestión industrial decorativos y los centros de exposiciones en países autoritarios son muy parecidos desde cualquier otro lugar. Y es una condena al diseño, ¿no? Una condena muy fuerte cuando el diseño surge de las vanguardias, surge sobre todo del futurismo. Y hoy podríamos condenar un diseño de una publicidad. Si uno ve televisión y ve solo la publicidad, hace a la inversa, en vez de ver los programas políticos, ve la publicidad, ve efectivamente en qué terminaron las grandes modificaciones sobre el montaje y el diseño de las vanguardias políticas. Terminaron en un tipo de publicidad en general melosa, más en general abominable, pero que está hecho con tecnologías que ya todas deformadas y corroídas por dentro, las vemos todos los días bajo otra forma, ¿no? Bajo el monopolio, toda cultura de masas es idéntica y las líneas de su marco artificial comienzan a mostrarse. La gente en la cima ya no está tan interesada en ocultar el monopolio. A medida que su violencia se vuelve más abierta, crece su poder. Las películas y las radios ya no tienen que pretender ser arte. La verdad de que son solo negocios se convierte en una ideología para justificar la basura que deliberadamente producen. Se llaman a sí mismos industrias y cuando se publican los ingresos de sus directores se elimina cualquier duda sobre la utilidad social de los productos terminados. Esto plantea un problema. Si el diseño, si decimos design, bueno, arruina ciudades, por ejemplo, en Buenos Aires, Palermo, es una ciudad, una parte de la ciudad arruinada por un único motivo de design. Pero podría ocurrir que el diseño recogiera, invirtiera su lado de industria cultural y lo invirtiera una forma de cultura crítica autónoma sobre la industria y así no escaparíamos de este dictamen fatídico que nos impediría hacer muchas cosas que hoy hacemos, y muchas, entre otras, este programa de televisión, ¿no? Por eso este es un dictamen fatídico y extremo, pero que hay que leer y conocer porque revierte por la vía de Marcuse en otra revolución que sigue ciertas líneas utópicas de la Comuna de París que había ocurrido casi 100 años antes, que es la revolución estudiantil de mayo del 68 en París, que veríamos la próxima vez. Les sigo leyendo 2 parrafitos más. Una lógica tecnológica es la razón de ser de la dominación en sí misma. Es la naturaleza coercitiva de la sociedad alienada de sí misma. Automóviles, bombas y películas mantienen todo junto hasta que su elemento de nivelación muestra su verdadera fuerza unificadora. Bueno, un automóvil, una película, una bomba atómica, todo lo mismo. La necesidad de que no sea todo lo mismo hoy creo que es una necesidad política que deben construir los movimientos populares. La necesidad de que las ciudades no sean solo una única ciudad y una única metrópolis en el mundo, con una única bicisenda, que el ciclista feliz con su amarilla bicicleta lo haga recorrer con un enorme goce de la industria cultural cualquier ciudad del mundo, que ya aplanado los océanos, como quiso Trotsky, dominado los océanos. Bueno, frente a eso,
ya sea bajo la visión feliz que vio Trotsky del dominio del hombre por parte del hombre de la naturaleza como utopía final bolcheviquista. El hombre se dedicaría a ser feliz solamente, a dominar su inconsciente, que sería un momento de felicidad. Por eso la historia real de Trotsky, no a su vida, mi vida, como dice él, intento autobiográfico, bueno, es un intento de que pudo haberle pasado eso, en realidad le pasó lo contrario. Todo lo que se refiere a él está teñido de algo lúgubre. Su anuncio sobre la humanidad terminó en una sórdida pelea interna en el seno de una gran revolución, en un vil asesinato. Entonces, todo eso, de alguna manera, digamos, es un fino velo, es como un velo o una pieza de encaje fino que cubre como un sudario toda la vida de Trotsky, ¿no? Por eso, cuando decimos revolución, decimos también crosta, esa pica, la sutileza de Trotsky, su idea de una gran utopía para la humanidad, de algún modo su complejo humanismo. Entonces estamos diciendo todo eso. Y su idea efectiva de que la industria y el arte iban a ser una sola cosa. Acá tenemos un Adorno que ve el peligro de que la industria finalmente devore al arte. Simultáneamente, Heidegger estaba escribiendo con su estudio sobre la técnica algo semejante, pero termina casi salvando la técnica por el lado de la etimología. Tecné sería una única palabra griega para técnica y arte. Entonces ahí Heidegger comenzaría a decir otra cosa, ¿no? Tanto cuestionar los puentes y los aviones en nombre de la poesía de Hölderlin, estaría diciendo algo parecido a Benjamin, que técnica y arte, si es cine, terminan haciendo a la felicidad y al goce artístico y a la posibilidad política del ser humano. Bueno, esto no es lo que dice Adorno. Les leo lo de Kant porque es muy interesante, como liga todo esto a la filosofía de Kant. En nuestra era, la tendencia social objetiva se encarna en los propósitos subjetivos ocultos de los directores de las compañías, los más destacados entre los que se encuentran en los sectores más poderosos de la industria: acero, petróleo, electricidad, productos químicos y medios de comunicación. Los monopolios culturales, sin embargo, son débiles y dependientes en comparación. Esto no es así hoy. Cuando escribe esto, todavía la industria del acero y del petróleo y de la electricidad era más débil que la de los medios de comunicación. Hoy, tomando en cuenta todo lo que llamamos redes comunicacionales, no es más débil que la industria del acero. Esto es seguro, ¿no? Y es una industria etérea, es una industria de la palabra. La unidad despiadada en la industria cultural es evidencia de lo que sucederá en política. Las diferenciaciones marcadas, como de las películas A y B, o las historias en revistas de diferentes rangos de precio, dependen no tanto del tema como de la clasificación, organización y etiquetado de los consumidores. Algo se proporciona para todos para que ninguno pueda escapar. Las distinciones se enfatizan y se extienden. Trotsky pensaba un poco algo para el entretenimiento popular, pero de calidad. Al mismo tiempo, no ve este problema. 20 años después, 25 años después, está plasmado en este escrito que asombró en el momento. Pues este escrito finaliza la Guerra Mundial con este escrito. Y aparece tanto la famosa frase de Adorno que después de Auschwitz el empleo de la palabra tiene que ser otro. Él lo dice de esta manera: no se puede escribir más poesía. Esto no es así, porque hay que interpretarlo como un corte radical en la historia. Y lo otro es la industria cultural, producto de algún modo de la guerra, que termina siendo el mecanismo que Trotsky lo veía estetizado, con el ballet o el grupo teatral que iba delante de los ejércitos, y que Adorno ya lo ve como la capacidad de la industria militar de devorar toda la forma artística. Todo esto se aplica a las producciones de Warner Brothers, de Metro-Goldwyn-Mayer, no tienen ninguna diferencia entre sí. Incluso los medios técnicos son forzados implacablemente a la uniformidad. Kant dijo que había un mecanismo secreto en el alma que preparaba las intuiciones directas de tal manera que podían encajar en el sistema de la razón pura. Pero hoy ese secreto ha sido descifrado. Esta es la parte más interesante, me parece. O sea, Kant dijo que había un a priori, juicios científicos a priori, donde encajaba el sistema de la razón. Esto ha sido descifrado. Si bien el mecanismo es, según todas las apariencias, planificado por quienes sirven los datos de la experiencia,
es decir, hoy por la industria de la cultura. De hecho, se ve forzado por el poder de la sociedad, que sigue siendo irracional. Podemos tratar de racionalizar esto, y esta racionalización es una fuerza ineludible procesada por agencias comerciales que están al mando del juicio sintético a priori. Ellos nos dicen lo que nos tiene que gustar y preparan objetos previos destinados a lo que nos tiene que gustar, porque ellos ya saben lo que investigaron de nosotros que nos tiene que gustar, y aún más, investigaron la forma de producir ese nosotros, de producirnos a nosotros mismos. Si esto puede parecer un exceso y que convendría sin duda matizar y correr como quien corre un cortinado, no olvidando esto y viendo cómo sucedió la historia posterior, porque Benjamin, que es anterior, no llega a estos extremos condenatorios. Sin embargo, cuando los toma Marcuse, sobre todo con El hombre unidimensional, y cuando los toma Guy Debord con La sociedad del espectáculo, los dos libros fundamentales de mayo del 68, ahí tenemos la reacción contra esta industria cultural. Pero se jugaban los modelos de exámenes en la universidad, el tipo de enseñanza que había en la universidad, el tipo de profesor y la relación profesor-alumno que había en la universidad. Empezó así, como el acorazado Potemkin, por la carne en mal estado, y terminó cuestionando todo un modelo social, al punto tal que De Gaulle tuvo que traer el ejército a Alemania. El ejército francés estaba en Alemania porque había vencido a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, victoria vicaria, porque había sido la victoria de Estados Unidos sobre Alemania y de Rusia sobre Alemania. Pero el ejército francés en Berlín, en la parte francesa de Berlín dividido en dos, tiene que volver apresuradamente a detener a personas que habían leído esto, habían leído todo lo que leímos en esta clase hoy, en este encuentro de hoy, y en estas perspectivas que se nos abren hoy para pensar qué es una universidad con este programa también, qué grado de interés puede tener, que siendo nosotros los que hablamos de nosotros, es decir, herederos de otros estudiantes, de otros lectores, de otras figuras que se han enfrentado a estos mismos textos, podemos ver hoy en qué punto estamos, en la relación industria-cultura, en medio de una guerra, criticada después por uno de los filósofos más importantes del siglo XX, no que ese muro no se disuelva, que la industria no invada el arte de la manera en que lo hace. La reacción en París del 68, que recorrió todo el mundo en medio de los procesos de descolonización, de la guerra de Vietnam, un poco antes la revolución de Cuba, que no dejó de influir en la París del 68, de modo tal que podríamos decir que estos acontecimientos eran como una suerte de revolución soviética en un eco desfibrado. No había nada soviético ahí, sin embargo todos los viejos temas que habíamos tratado en 1920, en 1944 con este gran artículo de Adorno contra la industria cultural, estaban presentes ahí bajo la forma de las letras y las armas. En este caso las letras y las grandes movilizaciones populares. Bueno, aquí terminamos el encuentro de hoy. Bueno, muchas gracias. Es muy grato, la M también, ahora pierdo la M. Es muy grato para mí estar acá hablando de estos temas que nunca envejecen, ¿no? Gracias. Una pregunta. Sí. Sí, a 100 años de la revolución. Sí, buenas tardes. A 100 años de la revolución, ¿qué es lo que hoy podemos todavía vivenciar y qué es lo que quedó en el camino? Yo cité el artículo de Gramsci, no sé cómo decirlo, es un escrito fundamental, que es la voluntad humana de transformar las injusticias materiales. Eso me parece que es un legado permanente. La Revolución Rusa fue un enclave en medio de una guerra mundial. Hoy creo que la humanidad no se puede dar otro lujo de una guerra mundial. La guerra mundial coronó en una revolución y esa fue la tesis de Lenin, guerra mundial coronada en lucha de clases. Y lucha de clases que llevan a otra guerra, etcétera, hasta la utopía de este hombre final. Me parece que tu pregunta es de las más difíciles porque ni podemos abandonar esta memoria, y para el caso de la Argentina, ninguna de las memorias sociales de avance que se produjeron en la Argentina, ni podemos darnos el lujo de que en nombre de un humanismo socialista poner en riesgo a la humanidad también. Entonces,
creo que hay un camino de cornisa para las grandes transformaciones que aún restan en este momento de la historia, que es una historia que los irresponsables creen que ha terminado, que no interesa consultar y que son páginas ya cerradas. Incluso creen que no hay más páginas de ningún libro o creen que ya no hay libros. Bueno, hay. Está el libro de la historia, que es una lindísima metáfora. Entonces, me parece que releyendo estas páginas podemos indicarnos caminos que siempre serán inesperados y que quizás casi ni vale la pena proponernos ser sensatos, pero tampoco vale la pena decidir de antemano qué tipo de insensatez tendremos. Me parece que el momento de decisión de personajes que actuaron acá, se puede pensar que si nos pueden tocar, los deberíamos hacer de otra manera. Por lo tanto, la aparición de cuestiones como la figura del humano como detentora de derechos a la vida, como superiores ante ninguna otra cosa, es algo a tener en cuenta, me parece. Entonces, yo, que tengo una fuerte simpatía por los acontecimientos soviéticos, incluso por la propia palabra soviético, me parece que hoy pondría por delante en el ejercicio de valores que hizo la revolución, que se dio la razón a sí misma de posponer otros. Eso no lo haría yo a la altura de la memoria que todos tenemos de la experiencia pasada de años recientes en Argentina, ¿no? Pero tomaría el impulso de la voluntad revolucionaria de todos este vasto elenco de personas, revolucionarios profesionales, como se dijo, lectores, escritores, que finalmente eran eso, y la vida cotidiana que les pertenece. Por eso es tan interesante Benjamin. Cuando fue descubierto, Benjamin tiene una linda metáfora, que es ver la historia como una tela que se borda, pero no verla por el lado del dibujo que construye el bordado, sino por el desarreglo que tienen los trazos del hilo que están en la contracara del tapiz. Verlo por el revés de la trama, como decía David Viñas. Eso es lo que hace Walter Benjamin. Entonces hoy quizás a nuestras generaciones le toque ver por el revés de la trama todas estas grandes revoluciones, que implica estudiarlas en su vida cotidiana y en su modo épico. No soy partidario de perder el modo épico y no soy partidario de que el modo épico se haga cargo de todos los demás modos de vida, entre otros el de la vida cotidiana, ¿no? No respondo bien tu pregunta, pero sabrás bien que no es de las preguntas. Es una pregunta para hacer y dejar flotando, ¿no? Sí. Trajiste nuevamente el episodio de la sublevación del subalterno, ¿no? Marcado por Trotsky como ahí está la revolución. John Reed, sí. John Reed, Sí. como ahí está la revolución, ¿no? Algunas veces te decís desmemoriado y nos apabullás con los datos. Yo, la verdad que no sé quién dijo todo esto que escribí acá, pero alguien lo dijo, te pido que nos ayude. Tomalo como una licencia poética. Claro. John Poet. Listo. Nombraste también que me parece que tuvo esta concurrencia, tuvo otros condimentos, ¿sí? Nombraste al psicoanálisis, ahí sí me parece que fue Trotsky el que intentó manejar un poquito al inconsciente, a los estudiantes, ¿sí? Como ese despertar que estaba carente de esa armadura que iba a posibilitar algo nuevo, a los jóvenes estudiantes, creo que era de Lenin, ¿no? Sí. Vos andá corrigiéndome. Un artículo de 1901, creo, de Lenin. Sí, No te quiero apabullar, pero... Sí. Y también en medio de una lógica de la biopolítica, de la técnica de Heidegger, me parece que no sé si fue de alguno o fue tuyo la palabra mito, ¿sí? No, el mito es la más vieja palabra que pronuncia. No, pero no sé si vos la incluiste. Por Gramsci. Por Gramsci, Sí. ¿sí? Entonces, desde ese lado, ¿sí? quería que me acerques si el mito era parte de esa biopolítica de la clase dominante, qué mito, o si fue una tergiversación del mito, una alteración del mito,
que pudo dar pie a los eventos revolucionarios, ¿no? Bueno, no recuerdo que aparezca en ningún escrito de la Revolución de Octubre la idea de mito, ¿no? La obra de Sorel, ya dijiste apabullaste, ahora me pones un poquito incómodo. Sorel es un escritor francés que era ingeniero, un ingeniero vinculado al socialismo. Y por razones que desconozco, no conozco bien su biografía, se le ocurrió que la idea de mito apresuraba los acontecimientos revolucionarios. Y por primera vez aparece la idea de mito, vastamente conocida por toda la filosofía y la única herencia permanente de toda la filosofía conocida, aparece en las zonas de la izquierda. Y Sorel, vinculado al movimiento sindicalista francés, consideró la huelga general como un mito. El mito quería decir lo que aparece en Gramsci como forma de la voluntad y aparece en Lenin en el quehacer como el experimento intelectual que lleva a la base empírica de la vida social el mensaje revolucionario. Lenin no lo dice como mito, sino como algo que viene de afuera, por parte de quienes tienen un trazado de la historia que las clases populares no tienen por qué poseer, puesto que tienen una vida empírica, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Sorel trae al movimiento, los primeros movimientos socialistas, la idea de la huelga como algo energético, algo que transforma las conciencias en un deseo de actuar. Su obra tuvo una gran proliferación, incluso en la Argentina. Buena parte del movimiento sindicalista argentino de 1890 en adelante es soreliano. Los socialistas argentinos, de Juan B. Justo no, el Partido Comunista no, pero todo el anarquismo, que quizás es uno de los movimientos sociales más interesantes de la Argentina en el pasaje del siglo XIX a las primeras décadas del siglo XX, hasta los umbrales del peronismo, o incluso dentro del peronismo, porque esta idea pasará al peronismo, que es la idea de un mito regenerativo de la sociedad por vía de la acción humana colectiva. Y se llama mito. El mito de la huelga general lo toma Mariátegui como un mito revolucionario, y Lenin lo lee. No sé si lo lee Trotsky. Cuando muere en 1903, Gramsci, que no solo lo lee, sino que lo adopta, la idea del príncipe es el mito central de Gramsci, ¿no? Es un mito, es la praxis. El mito y praxis es lo mismo, es la forma de la acción. Gramsci lo adopta totalmente, por eso su rareza dentro del movimiento comunista. Y Lenin no lo adopta, pero lo conoce. De todos modos, cuando muere en 1903 hay funerales en Roma y en Moscú. Es decir, hay partidarios de Sorel en todo el mundo. Para Lenin pasa intrascendente. La teoría de Lenin es la teoría de una razón central de carácter centralizador. Después le agrega centralismo democrático, pero hay un racionalismo central que se inspira en la voluntad populista, pero la niega con el desarrollo capitalista. Y se inspira en el desarrollo capitalista para negarlo con la voluntad populista. Eso se puede decir que describe todo el itinerario revolucionario de Lenin. Porque no es fácil decir que Lenin era un no populista y que corta con el populismo. Toma la idea de voluntad revolucionaria de ahí. Lo que no toma el populismo es la crítica inmediatista al capitalismo. Pero para criticar el capitalismo, en su desarrollo infinito iluminista, toma el populismo. De modo que Lenin está cerca de estos temas, pero es alguien vinculado a la idea tradicional de una razón constructiva. Dialéctica, sí, pero es una razón constructiva, una razón férrea y por momentos determinista, y que tiene la idea de fuerza, que es una idea casi físico-química, diría. De ahí su discusión con los físicos como Mach, y de ahí que ganó el populista ruso, del Prolet Kul, tome también idea biomecánica. No tiene mucha afinidad con discusiones científicas de la época esto. Entonces la idea de mito tiene un itinerario, una circulación permanente hasta hoy, por eso el sistema universitario la rechaza
ya sea en las ciencias sociales como en las ciencias físico-químicas, por considerarlo un instrumento aleatorio y ajeno al procedimiento normal evolutivo de la adquisición de conocimientos. En cambio, quienes lo aceptan, en el caso de Gramsci, que lo aceptó plenamente, indica una dramaturgia. Y Trotsky, que está a punto de aceptarlo, a pesar que nunca lo emplea. Porque hay como una dramaturgia interna cuando dice, escribo con una sintaxis que se parece al ferrocarril en donde viajo, y cada frase obedece a un salto del vagón en las vías. Esa equiparación tiene algo de un mito, es decir, es eliminar los nexos internos de una secuencia de pensamientos guiados solo por la razón. El mito comprime la razón, no la abandona, pero le quita algunos eslabones, entonces por eso la llamamos mito. Y por otro lado, la expansión del mito nos da una fórmula racional. Si expandimos cualquier mito, lo traducimos perfectamente a la razón. Por eso, en general, una universidad que tiene grados, años, menos de 5 años uno se recibe, etcétera, no considera el mito. El mito te hace recibir en 2 horas. Entonces cualquier profesor está obligado a decir, si proliferan los mitos, pierde el trabajo. Entonces mejor no enseñar demasiado estas cosas, ¿no? Pero también no respondo a tu pregunta, ¿no? Yo también no fue la pregunta que hice. No, ni hiciste ninguna pregunta. Una clase se basa en varios malentendidos y en una línea que te desespera no poder encontrar. Por eso las clases son desesperantes. Y dadas por la televisión desesperan aún más. Me alegro que estemos protagonizando esta aventura, que no llamaré mito. Bueno, no sé si terminamos aquí. Muchas gracias.